Hemos llegado a la mitad de la carta. Esta mitad de la carta, Pablo está hablando de otros temas diferentes. Los otros capítulos habla de las divisiones, de los problemas. Y especialmente en este capítulo, no creo que lo terminemos, es mucho. Pero especialmente en ese capítulo, el apóstol Pablo se enfoca mucho en hablar sobre los problemas que ve en la iglesia por motivo de la cultura en la cual la iglesia vivía. Déjenme les doy un poco de trasfondo para que nosotros podamos entender qué digo la cultura. En los días del apóstol Pablo, especialmente en la ciudad de Corinto, Corinto era como si fuera esto, Estados Unidos fuera el Imperio Romano, Roma sería New York, pero en segundo lugar o en tercer lugar, algunos dicen que era el segundo, otros dicen que era el tercero, estaba Corinto. Y Corinto sería como Los Ángeles, así de importante. O sea, Los Ángeles es considerada la segunda ciudad más importante de Estados Unidos. Y es la capital de muchas cosas. ¿Es la capital de qué es? Los Ángeles, ¿la capital de qué? Todo el mundo la conoce, ¿por qué? Por Hollywood, ¿no? La capital de la cultura, realmente. Mucho de lo que se practica en ese país nace aquí, en esta parte del mundo. Y lo que aquí se dice, se enseña y se habla por medio de las redes sociales y todo el asunto, sale de aquí. Bueno, Corinto era Los Ángeles del Imperio Romano. Una de las cosas que había un templo a una diosa que era considerada la patrona o la diosa principal de la ciudad de Corinto, que se llamaba Afrodita. Si usted conoce un poco sobre la cultura romana, Afrodita era la diosa del amor. Y dentro de lo que se hacía en este templo era que había, como era la diosa del amor, de la sexualidad, literalmente dentro del templo había como unas 10,000 sacerdotisas que eran prostitutas realmente. Y parte de lo que hacían como la adoración era que se practicaba la sexualidad religiosa, así le llamaban ellos. Además, en ese lugar había muchas costumbres muy diferentes a las que nosotros nos podemos imaginar. Por eso cuando la gente dice hoy en día, el mundo cada día está peor, normalmente lo dice alguien que no lee historia. Cuando alguien dice, el mundo cada día está peor, normalmente lo dice la gente que no lee la historia, que solo habla lo que ve delante de sus ojos. Y es todo lo que habla. Pero cuando uno lee la historia, se da uno cuenta que, aunque hay cosas terribles ahorita, por supuesto, ha habido partes o momentos en la historia que ha habido cosas mucho más terribles y que las sociedades han estado más corrompidas y más terribles que lo que estamos nosotros en este tiempo. Pablo le escribe la carta porque ellos estaban confundidos. Los creyentes, los nuevos creyentes. Imagínense, ellos toda su vida crecieron pensando que ir al templo y unirse con una prostituta era una experiencia espiritual. Eso era lo que era común en la ciudad. Era muy común las relaciones homosexuales también. Era algo de lo más normal. No era algo visto como malo. Todo lo contrario, era visto como algo bueno. Estoy hablando de la mentalidad de la gente de aquel tiempo. Y por otro lado, era como un contraste. Estaban los que eran, vamos a decirle, que todo se vale, ¿verdad? Y por otro lado estaban los que decían, no. O sea, uno tiene que tener control sobre el cuerpo, porque el cuerpo es malo. El cuerpo es una cárcel. Nosotros solo encontramos la felicidad y la plenitud si dominamos nuestra mente. Los estoicos, la gente que pensaba que todo lo que tenía que ver con lo físico era malo y que el cuerpo era malo y que debía uno de dominarlo porque era malo para que el espíritu pudiera verdaderamente ser libre. En medio de todo esto, de estos dos extremos, la iglesia nació mayormente de gente que no tenía la influencia judía. Si ustedes entienden o han leído el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que muchas de las cosas que yo estoy describiendo, la Biblia las condena. Los que ya venían de la religión judía no tenían problema con esto, pero esto era gente que no conocía nada y no tenían una experiencia, un trasfondo que les hiciera sentir que estaba mal. Tenían que aprender
cuál era el diseño de Dios. Y sobre todo en el área que tenía mucho problema, como ya lo vimos, incluso nos dimos cuenta leyendo la carta que hasta uno de los miembros de la iglesia tenía como su esposa a su madrastra. Y él dice, Pablo, cosa que ni aún hasta en los gentiles ni ellos lo ven bien. Eso ya irse a un extremo. Pero había esta confusión tremenda dentro de la iglesia. Y le voy a decir una cosa, quizá no se parece, pero en cierta manera, porque a veces en la iglesia no hablamos qué es lo que Dios dice acerca de la sexualidad. Mucha gente está confundida, incluso cristianos. ¿Qué es lo permitido? ¿Qué es lo que Dios permite? Y le mandan preguntar a Pablo, oye Pablo, ¿debemos de casarnos? Y hay otro punto que debo de añadir a toda esta explicación. En los días que el apóstol Pablo escribió esta carta, había un consenso, o todos estaban con la misma mentalidad, pensando que en cualquier momento Jesús iba a regresar en sus días. Era eminente el retorno de Cristo al principio en la iglesia cuando comenzó. Y Pablo decía, los que estemos vivos veremos al Señor. Él se encontraba entre los que iban a estar vivos, aunque cuando ya había pasado el tiempo y él entendió verdaderamente lo que Dios decía en su palabra, él dice, bueno, ya terminé la carrera, me voy a morir, me espera la corona de vida. Había cambiado su manera de entender la venida de Cristo. Y por eso en esta carta él dice algunas de las cosas que dice. Yo quiero que tengan en mente esto. Dice en el versículo 1, dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, los creyentes le escribieron, pues Pablo, tú eres el apóstol, tú eres el pastor de nosotros, acláranos, ¿qué es lo que Dios, o cuál es la voluntad de Dios acerca de la sexualidad? Ok, y voy a utilizar la Biblia Nueva Internacional. Dice, pero los asuntos que me plantearon, o déjenme ir, ¿cuál versión tiene la mayoría? ¿Reina Valera? ¿Cuál tienen? A ver, dígame rápido. ¿Cuál tienen? No International. No, todos están modernizados. Gloria a Dios. Ok. Dice el versículo 1, dice, paso ahora a los asuntos que me plazaron por escrito. O sea, en cuanto a lo que ustedes me escribieron, le mandaron una carta y le preguntan, Pablo, mira, tenemos estos problemas. Hay un hombre que vive con su madrastra. Hay personas que vienen a la iglesia, pero antes de venir a la iglesia van y visitan el templo de Afrodita y los vienen al templo. Hay hombres que tienen todo tipo de relaciones y queremos que tú nos aclares porque no entendemos qué es el diseño de Dios. Y Pablo dice, es mejor no tener relaciones sexuales. Y esto ha provocado esta frase mucha confusión, porque mucha gente piensa que Pablo está en contra de las relaciones sexuales. Ahí dice, ¿sí o no dice? Es mejor no tener. A ver, ¿cuánto dicen amén? Nadie va a decir nada. Nadie va a decir nada, yo sé. Déjame voy a la Reina Valera, a ver si está más santificada. Dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, uno es el hombre no tocar mujer. Está peor, déjeme regalo Reina Valera mejor. Está más extremista. Y esto es precisamente, y estoy bromeando porque realmente los dos significan lo mismo. Pero mucha gente lee esto y inmediatamente piensa, ok, toda relación sexual es pecado. Por esa frase que Pablo dice. Incluso hay gente que tiene ese concepto y hay gente que crece con eso en su mente, que las relaciones sexuales son pecado y que Dios no tiene nada que ver con eso, que es algo que nos aparta de Dios o que de alguna manera es malo, etcétera. Y no sé, hay muchas maneras que la gente lo interpreta por lo que Pablo dice específicamente ahí en ese versículo. Pero fíjese lo que dice el versículo 2. Vamos a entender por qué Pablo dice lo que dice. Pero en vista de tanta inmoralidad, ¿cómo era el ambiente donde estaban los creyentes? ¿Era un ambiente de qué? Había de mucha inmoralidad. Y ya les expliqué cómo era el ambiente donde la mayoría de los miembros de la iglesia habían crecido. Era un ambiente que no había límites, un ambiente que no había reglas, especialmente para los hombres. Para las mujeres había muchas reglas incluso. Y muchas de ellas ni siquiera podían salir fuera de la casa, todo el tiempo estaban encerradas dentro de su casa. Pero para los hombres había toda clase de libertades. Y él dice, pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo.
La primera cosa que Pablo está aquí hablando en este versículo que nosotros estamos leyendo, él está discutiendo claramente. Bueno, ok, pensé que se había apagado. Él estaba tratando de que la gente entendiera qué es lo que Dios dice. La pregunta que le hicieron a Pablo era: ¿Pablo, será bueno tener relaciones sexuales incluso dentro del matrimonio? Esa era la pregunta. Eso es lo que le estaban preguntando a Pablo. Y era porque ellos estaban, bueno, pues algunos filósofos dicen esto, las tradiciones son estas. Y ahora ellos decían, bueno, pero ¿qué dice Dios? Si tú eres nuestro apóstol, enséñanos. Pablo, cuando dice que para el hombre no le es bueno, no dice es bueno para el hombre tocar mujer, él no estaba prohibiendo en forma general, sino que él está hablando de ciertas formas específicas y ciertos contextos en los cuales era lo correcto, mejor no tocar mujer o no tener relaciones sexuales, qué es lo que realmente significa. Y él dice que sin embargo esta no era una opción para todos, porque dice: pero a causa de las fornicaciones, o sea, en el mundo que vivimos, en otras palabras, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ahora, ¿cuál es el propósito del matrimonio de acuerdo a Pablo? El consejo de Pablo no está diciendo que el matrimonio simplemente es para evitar la inmoralidad, sino que lo coloca en el contexto de la ciudad donde los cristianos están viviendo. Él está hablando de la inmoralidad que hay en la ciudad y que él veía el matrimonio como no meramente como un lugar para, bueno, mejor más vale casarse que escapar de lo que vivimos, pero él estaba tratando de entendieran que el matrimonio verdaderamente no era inmoral, no era pecado, no era malo tener relaciones sexuales aún dentro del matrimonio, como algunos creyentes estaban pensando. Lo que él estaba tratando era de evitar las tentaciones que se encontraban en cada esquina de la ciudad. La prostitución, toda esa clase que tiene que ver con el sexo, era algo común. Yo he visto videos arqueológicos de una ciudad. No sé si ustedes han escuchado, una ciudad que explotó un volcán allá en aquella parte del mundo y fue sepultada. El monte Vesubio explotó y toda una ciudad que quedó sepultada sobre la lava. No sé si lo han visto. Y cuando han desenterrado los cuerpos, encuentran a personas tiradas que se han pues puesto como si fueran de piedra por la lava que las consumió, pero conserva como quedaron. Algunos estaban tiradas en el suelo, otras estaban abrazándose como queriendo escapar. Pero poco han limpiado las calles, han limpiado y han reconstruido la ciudad. Y lo más sorprendente, que el negocio que más había en esas ciudades era la prostitución. Era el negocio más próspero. Era una ciudad muy parecida, muy típica a donde estaba la iglesia de Corinto. Solo es importante entender todo esto para entender lo que Pablo está diciendo. Yo creo que nosotros no tenemos que caer en los extremos de ver el sexo como algo malo o algo inferior, pero por supuesto tenemos que verlo como algo que todo se vale, sino que tenemos que entender que la sexualidad Dios la diseñó para que nosotros pudiéramos tener esa bendición, pero es dentro de la relación matrimonial. Lo que Pablo está hablando en estos versículos precisamente es a que nosotros debemos dice, pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Versículo 3. El hombre debe de cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. ¿Por qué? Porque algunos cristianos precisamente habían llegado al extremo de decir, bueno, si queremos consagrarnos a Dios, si queremos buscar a Dios, porque habían creído la idea extremista de es malo, es pecado, es sucio. Aquí tengo, Josué. Thank you. Pero la cosa es que Pablo dice no, sino que lo ve como un deber dentro del matrimonio, un deber mutuo, tanto del hombre como de la mujer. Así lo define el apóstol Pablo. Tanto que dice el versículo 4, la mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Y dice,
ahora, y eso era algo normal, porque aquí era una cultura, no sé cómo decirle, patriarcal, pero para que me lo entiendan más, era una cultura muy machista. La mujer no tenía ningún derecho. La mujer básicamente, no sé si ustedes han visto los noticieros sobre lo que pasa en Afganistán ahorita. Entonces se han visto que las mujeres no pueden estudiar, no pueden comprar, no pueden salir a la calle. Si quieren salir a la calle tienen que llevar a una persona con ellos. ¿Sí los han visto? ¿Sí? Los talibanes. ¿Sí? Bueno, eso es algo extremista, pero casi se parece a lo que las mujeres vivían en el tiempo, sobre todo las que eran de una cultura griega. Su lugar estaba encerrado dentro de 4 paredes y eran propiedad del esposo, y el esposo las trataba como propiedad. Claro, yo estoy hablando de forma general, pero así era la costumbre. Y decir que el cuerpo de la mujer era del hombre no es raro, es normal, todo el mundo entendía eso. El hombre dice: el hombre debe cumplir su deber conyugal con su mujer, igualmente con la mujer con su esposa. La mujer no tiene derecho sobre su cuerpo, sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Pero esto es lo que es radical para aquellos tiempos. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. O sea que para nosotros lo tomamos natural y normal. Es obvio. El hombre y la mujer somos iguales. Pero en aquel tiempo esto era algo revolucionario, lo que él está enseñando. Y él menciona que esa exclusividad mutua y esa sexualidad se vive, y es una bendición de Dios que nosotros podemos practicar, y lo tenemos que ver con una bendición dentro del matrimonio. Versículo 5 dice: no se niegue el uno al otro, a no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. Otra vez, algunos creyentes habían caído en la idea de que de alguna manera la sexualidad les impedía acercarse a Dios. Los ascéticos y los que pensaban de esa manera habían entrado a el pensamiento de algunos cristianos y decían: bueno, si queremos servir a Dios, pues tenemos que abstenernos de todo expresión sexual. Dice el apóstol Pablo: no se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo. Entonces el versículo 5: y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Él entendía la presión que había en esa ciudad y la tentación. Él dice: la manera que ustedes pueden conservar la santidad del matrimonio es: no se nieguen al uno al otro. No es pecado. De hecho, si vamos al Antiguo Testamento, el libro de Cantares o el libro de Génesis, nos damos cuenta que Dios declara que la sexualidad es un regalo de Dios que ha entregado al hombre y la mujer. Pablo dice, versículo 6: ahora bien, esto lo digo como una concesión y no como una orden. En realidad preferiría que todos fueran como yo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Esto posee uno, aquel otro. A los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. Y aquí es donde algunas personas dicen: a ver, todos los solteros levanten la mano. A ver, nadie fue soltero ya en este momento. Dice que deben de quedarse así como están, sin casarse hasta que Cristo venga. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo sé que nadie, ¿verdad? Pero por supuesto, acuérdense, en los días del apóstol Pablo, como él lo va a mencionar, por supuesto en capítulos más adelante, ellos creían que la venida del Señor era inmediata, era inminente. Y él decía: Cristo ya está a la puerta en cualquier momento. Era lo que había, esa creencia. Si usted lo lee en el Nuevo Testamento, se da cuenta que eso era. Y precisamente a eso se refiere Pablo. Por eso les está pidiendo. Pero él dice: pero si no tienen el don como yo lo tengo. O sea, hay personas que Dios les ha dado el don de no casarse. Y no es de que están amargados o están, no sé cómo será la palabra. Simple y sencillamente no tienen el deseo. Y es algo tan normal como los que se casan de acuerdo a la palabra de Dios.
Hay personas, yo sé que en nuestra cultura, sobre todo latina, nuestra, vemos a los que nunca se casan como, ¿qué tiene, verdad? ¿Qué tiene de raro? Algo le pasa, ¿verdad? Qué raro que no. Bueno, aquí dice la palabra del Señor que hay gente que Dios la creó así, y uno debe de respetar tanto lo uno como lo otro. La gran mayoría queremos casarnos, amén. La mayoría tenemos el deseo de unir nuestras vidas con alguien, y eso también es de Dios, es un don de Dios, quererse casar. El de unir su vida con una persona es lo más normal, porque es un don de Dios y es parte de la imagen de Dios en nosotros, que necesitamos tener esa comunión con una persona de una manera especial que solamente se encuentra en la relación matrimonial. No existe ninguna otra relación igual, semejante. Y por eso es importante que si nosotros no tenemos salud de continencia, pues hay que casarnos. Pero no se me aceleren, no que digan, pastor, mañana me caso. No digan, pues ya estoy desesperado, ¿verdad? Me caso mañana. No, o sea, las cosas no funcionan así, por supuesto. Pero lo que Pablo está argumentando aquí es que no era pecado, porque algunos pensaban que era pecado. Eso es lo que él está discutiendo. Dice claramente, en realidad preferiría que todos fueran como yo. No obstante, cada uno tiene su propio don. Este posee uno, aquel otro. A los solteros y a las viudas les digo que será mejor que quedaran como yo. Pero si no pueden dominarse, que se casen. Pues que es preferible casarse que quemarse de pasión. Y él entendía el momento, entendía la cultura y entendía las tentaciones. Y él dice, más vale, si no tienes el don de continencia, cásate. A las viudas, dice aquí, y a los solteros. Dice, pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse con pasión. Déjenme hacer una pausa. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, levante la mano y por supuesto trato de responder lo mejor que pueda. Versículo 10. Ahora aquí viene con los casados. A los casados les doy la siguiente orden, no yo, sino el Señor: que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar; de lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. ¿Y por qué Pablo está diciendo tal cosa? Porque dentro de la iglesia vino esta idea. Bueno, es que yo me casé con un hombre cuando no era cristiana o no era cristiano, y él no quiere de Dios y yo sí quiero de Dios, y por lo tanto me voy a divorciar porque yo estoy sirviendo a Dios y él o ella no está sirviendo a Dios. O sea, ya me casé con él y por lo tanto, y Pablo dice no. Dice claramente aquí el versículo: a los casados doy la siguiente orden. Dice que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar; de lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Si es que desea casarse, tiene que reconciliarse. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. Ok, ¿tienen alguna pregunta acerca de lo que estoy hablando? ¿No? Versículo 12, vamos a seguir, dice: a los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Ok. Y aquí vamos a hablar, esta es la pregunta: ¿cuándo es permitido el divorcio? Ok, esta es la pregunta: ¿cuándo alguien se puede divorciar? Jesús nos dice en el Nuevo Testamento, en los evangelios, que por motivo de infidelidad o por motivo de fornicación. Depende del evangelio que leamos, él usa esas dos expresiones. Pero ahora Pablo nos está hablando que aquí nos va a revelar otra razón por la cual es permitido el divorcio y cuándo no es permitido. Vamos a verlo. Dice versículo 13: si alguna mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Y nuevamente, esto era porque los creyentes estaban divorciando a los cónyuges inconversos para casarse con creyentes, porque así podían servir a Dios. Y Pablo dice: un momento. Si estás casado, aunque sea con un inconverso, ese matrimonio es válido delante de Dios. Aún si te casaste delante de cualquier forma o delante de cualquier religión, tú estás casado o casada. Y si tu esposo vive, no te puedes divorciar de él, o tu esposa. Dice así el versículo 14: porque el esposo no creyente ha sido santificado
por la unión con su esposa, y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. O sea, ese matrimonio ha sido santificado, tanto el hombre como la mujer, aun cuando se casaron antes de conocer a Cristo. Si no, dice el versículo, aquí la palabra del Señor, si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son considerados santos. O sea, no son hijos que están bajo maldición o que de alguna manera, y no quiero usar la palabra, pero es una palabra que siento que se oye muy feo, pero ellos la usaban, bastardos, sino que eran hijos legítimos. Vamos a usar términos legales. Eso es lo que él está discutiendo. Sea cristiano uno o sea cristiano el otro, los hijos son santificados porque uno de los dos, aunque no sean los dos, pero solo uno, son creyentes. Ahora, sigamos adelante. Ok, aquí parece que Pablo dice no se puede uno divorciar bajo ninguna circunstancia. Amén. Amén. No sé si me están escuchando. ¿Ha dicho que pueden divorciarse ahorita, hasta ahorita? ¿Ha dicho? La respuesta es no. Vamos a ver qué sigue diciendo la palabra del Señor. Sin embargo, versículo 15, estamos ahora ya, síganme bien ahí. Si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. Pero vuelve a advertir. ¿Cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? O sea, quizás es bueno que te quedes aunque no sea creyente, porque Dios te va a usar para que tu cónyuge, aunque no es creyente, pueda conocer al Señor, o tu mujer pueda conocer al Señor. Pero si en el caso de que hay una pareja y uno de los dos no es cristiano, y el no cristiano dice, ¿sabes qué? Yo no quiero nada de tu religión, no te tolero, no te soporto, yo me voy a divorciar de ti. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo acerca de esa situación aquí? A ver, ayúdenme. ¿Qué está diciendo? ¿Qué dice? Go ahead. Ya. ¿Sí lo entendieron? ¿Necesito explicarlo? ¿Tiene alguna pregunta? No sé si alguien levantó la mano. ¿Levantaste la mano, no? ¿Santos? No. Pensé que levantaste la mano y dije, qué raro, Santos. Ok, ¿alguien? Ok, Vicente. ¿Que repita qué? Ok, la pregunta es esta. Nosotros estamos leyendo que Pablo dice que no hay ninguna excusa. Ahora, uno tiene que entender que Jesús sí dice que hay una excusa y se llama infidelidad o por motivo de fornicación. Cuando el hombre le es infiel a la mujer o la mujer le es infiel, eso es un motivo justificable para divorciar. Y yo personalmente, incluso la Biblia, aun incluso Jesús dice lo que Dios separa, lo que para el hombre es imposible, hablando de que se tiene que agotar todas las maneras de cómo solucionar primero, pero si de veras no hay una solución, lo mejor es divorciarse si una de las dos partes es infiel. Esa es una de las excepciones de acuerdo a Cristo. Ahora, Pablo nos está hablando de otra excepción y lo dice porque en la iglesia este era el problema, para que lo entiendan. En la iglesia de Corintios, algunas personas vivían en matrimonios mixtos. Uno era creyente y el otro era inconverso. Y el inconverso decía, o sea, el cristiano nunca podía iniciar el divorcio. ¿Sabes qué? Te voy a dejar porque quemaste las tortillas. ¿Sabes qué? Te voy a dejar porque ya te creció la panza, ¿no? Ya, cuando me casé contigo eras de cintura 28, la mujer le dice al hombre, y ahora es 48. Me es más fácil brincarte que de abrazarte. Estoy bromeando, perdón. Y dice, te voy a dejar porque ya te hiciste viejo y ya no te quiero. Y Pablo dice, un momento, el creyente no tiene ninguna excusa, ni aún porque no sea creyente le puede decirte divorcio porque tú no eres creyente. Ok, eso es si el creyente quiere iniciar el divorcio. Ok, no puede. Tiene que buscar, a menos de que sea infiel el inconverso, a menos, y otras circunstancias especiales que incluyen en la inmoralidad sexual, que no me quiero meter en detalles. Pero
vamos a suponer que el inconverso le dice a la cristiana, o la inconversa le dice al esposo que sí es cristiano: ¿sabes qué? ¿Qué es eso de que ahí te la pasas en los domingos a las 6 de la mañana en esas reuniones que sabrá Dios que harán? Porque esos oran, la mayoría de los cultos cristianos eran porque lo hacían escondidas muchas veces. Y yo no sé qué están haciendo ahí. Dicen que comen carne. ¿Qué es eso? Y que beben vino y comen carne. ¿Qué es eso? Porque era lo que acusaban a los cristianos, porque comemos el cuerpo de Cristo en la Santa Cena y tomamos el vino, y la gente los acusaba de ser glotones y de borrachos y de que practicaban comer carne humana, etcétera. Pero eran acusaciones, usaba la gente eso para burlarse de ellos. La inconversa le dice: te voy a dejar. ¿Qué pasa en esa situación? Cuando el inconverso es el que inicia, es el que quiere, es el que busca, es el que desea. ¿Qué dice Pablo? Que en tal caso no podemos vivir, ¿qué? Bueno, separarse para no estar en paz. Exacto. Dice, sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. Pablo nos está hablando de otra de las formas aceptables en la Biblia que alguien pueda divorciarse. Y un día hablaré de lo que Cristo dijo, porque es bastante amplio y todo, pero ahorita estamos enfocados en lo que Pablo dice. Ok, no sé si te expliqué, Sandra, o Santa, perdón. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más tiene otra duda? Porque no quiero que nadie se quede sin ninguna duda. Ok, sigamos adelante. ¿Qué dice la palabra del Señor? En cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado. Esta es la norma, la regla, el mandamiento que establezco en todas las iglesias. ¿Fue alguno llamando estando circuncidado? Hablándole a los judíos, que no disimule su condición. ¿Fue al llamado a alguno sin estar circuncidado? Pues que no se circuncide. Para nada cuenta estar o no estar circuncidado. Lo que importa es cumplir los mandatos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. Eres esclavo cuando fuiste llamado, no te preocupes, aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovéchala. Porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó es un liberto del Señor, o vive en la libertad de Cristo. Del mismo modo, el que era libre cuando fue llamado es un esclavo de Cristo. Ustedes fueron comprados por un precio, no se vuelvan esclavos de nadie. Hermanos, cada uno permanezca ante Dios en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. Y aquí quiero aclarar otra cosa que es muy común. Ha habido ocasiones que personas me dicen: pastor, yo estoy viviendo en mi segundo matrimonio y así vine a los pies de Cristo. Ya se había divorciado una vez y luego se vuelve a casar. Pasan los meses o los años y se vuelve a casar, ¿verdad? Se vuelve a casar 2 veces y luego acepta a Cristo. Y había uno que me pregunta en una ocasión: pastor, me dijeron que estoy en pecado. ¿Por qué estás en pecado? Porque yo tenía un esposo o esposa y me dicen que me divorcie del que tengo ahora y me regrese al original, porque verdaderamente ese es mi esposo de a veras, y este que tengo ya no es mi esposo, porque me divorcié por falsas pretensiones o porque no justificaba el divorcio. Pero ahora que soy cristiana, pues venimos hacia el Señor, los dos estando divorciados en segundos matrimonios. ¿Me tengo que divorciar? La respuesta que yo siempre les he dado es: no necesitas divorciarte. Dice la palabra del Señor: hermano, cada uno permanezca ante Dios en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. No sé si me entienden lo que quiero decirles. ¿Sí? ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta? En este caso yo le digo: no tienes que divorciarte. Olvídate de lo que pasó. Una vez que tú aceptaste a Cristo, así veniste al Señor, y ahora en adelante más vale que no te vuelvas a divorciar,
Porque entonces ya no tienes perdón. Entonces sí ya estás yéndote fuera del propósito de Dios. Pero Dios, ahora que viniste a Cristo, te está dando una oportunidad. Y el matrimonio, sobre todo, algunos ya vienen con hijos. ¿Y cómo se van a divorciar? ¿Y cómo se van a separar? No, eso no es lo que la Biblia enseña. Ok, ¿cuántos de ustedes entendieron con claridad para que no tengan ninguna duda al respecto? Si tienen dudas, pregunten. La peor duda es la que se llevan sin preguntar. Esa es la peor que ustedes se van a llevar. Ok, creo que estuvo claro todo pues. Dice el versículo 25. Ahora le habla a los solteros. En cuanto a las personas solteras, no tengo ningún mandato del Señor, pero doy mi opinión como quien por la misericordia del Señor es digno de confiar. En otras palabras, no hay un mandamiento específico para los solteros, pero lo voy a decir como alguien que verdaderamente conoce personalmente a Dios y con la autoridad apostólica que él tenía. Versículo 26. Pienso que, escuche, este consejo está condicionado por la cultura, por la ciudad, por el ambiente donde ellos vivían. Ok, dice así la palabra del Señor. Dice, pienso que a causa de la crisis actual es bueno que cada persona se quede como está. ¿Estás casado? No procures divorciarte. ¿Estás sin esposa? No busques una. Pero si te casas, no pecas. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos, y yo quisiera evitárselos. O la palabra aprietos no es una palabra muy buena. Él usa la palabra aflicción de la carne, es lo que él utiliza realmente. Y lo que quiere decir es, por supuesto, cuando uno se casa, por supuesto, pues ahora hay que pagar la renta, ahora hay que comer, ahora hay que tener hijos. O sea, es más fácil estar soltero, ¿no creen los que estaban solteros en cuanto al dinero, en cuanto a los gastos? Amén. Si no, pregúntenle a José que era más fácil cuando vivía con nosotros y nos pagaba renta, o ahora que está casado y paga su casa, que es más fácil. Más pregúntenle si no es una aflicción cada primer día del mes. Ahí en la casa, pues si quería daba, y si no quería, pues también. Pero bueno, pero ahora tiene una aflicción cada mes de y espérate, cuando tengas hijos vas a tener unas aflicciones chiquitas. Que son tremendas las aflicciones chiquitas, sobre todo cuando tú no tienes 4 o 5 de esas aflicciones. Nosotros tuvimos 4. Pero volviendo a lo que estamos hablando, Pablo dice, acuérdense, Pablo está hablando todo esto en el contexto, uno, del pecado que hay en la ciudad, pero también Cristo ya va a venir en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, mañana, ya no va a haber, o sea, él está escribiendo todo esto, con eso en su mente, y está hablando todas esas cosas. Dice, yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y cómo agradarlo, pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y cómo agradar a su esposa. Y más le vale que se preocupe de cómo agradar a su esposa, amén. Y más le vale, porque si no va a tener más aflicciones todavía que las que ya tiene. Eso tiene que preocuparse de cómo agradar a su esposa. Y yo creo que también las mujeres tienen que preocuparse de cómo agradar a su esposo. Y yo creo que una vez que uno está casado, es como, miren, y vamos a ponerlo de una manera práctica. A veces personas vienen y me han dicho, sobre todo los que son ya más viejos en la iglesia, me dicen, pastor, yo no sé por qué no hacemos las cosas como antes. ¿A qué te refieres? Porque usted nos decía, los quiero el sábado a las 5 de la mañana en el cerro a orar todo el mundo. Y Vicente es de esa generación, no, en serio. Y cuando damos la noticia, y yo le decía a los más cercanos a mí, ellos a los que sigue, otro día a las 6 de la mañana estábamos en el cerro allá orando, un grupo de 50, 70, 80 personas. ¿Sí o no, Vicente? Y usted dirá, wow, ¿y por qué no hacemos lo mismo ahora? Le voy a decir por qué. Porque casi todos esos 50, 60, 70 que aparecían a las 6 de la mañana eran solteros. No estaban casados. Era fácil en ese momento hacer esas cosas. Hoy la gran mayoría de la gente de la iglesia están casados, y a los hombres lo regañan las mujeres para acabarla. Yo los veo que andan todos afligidos, como dice aquí la palabra. Y miren, ningún hombre dijo nada. El que calla otorga, ya ven.
No, ¿dónde vas? Que a las 5 de la mañana, no. Si quiero ir a comer y yo me dijiste que me ibas a llevar al menudo. No, si dijimos que íbamos a ir al parque con los niños. Y el hombre dice, ok, lo que diga. Sí, Señor. Escuché la voz de Dios casi. Ya mejor, los solteros, por eso les digo, no se casen. Usted sí, es más, vamos a hacer vamos a ir al cerro con todos los jóvenes a las 6 de la mañana todos los sábados. Vamos a ver con todos los solteros. Dice versículo 34, sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor, se afana por consagrar al Señor tanto cuerpo como espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. En otras palabras, las personas que están casadas tienen también una responsabilidad, no solamente en las cosas de Dios, pero ahora tienen un ministerio que se llama su familia también. Y no estoy hablando de que debemos de descuidar el servir a Dios. Yo siempre he creído esto, yo y mi casa serviremos a Dios. Pero también yo entiendo que no es lo mismo decirle a un joven soltero, te quiero aquí a las 5 de la mañana para orar, o decirle, mañana vamos a ir a tal lugar. Y pues el joven todo lo que tiene que hacer es decir, ok, no tiene ninguna responsabilidad más que hacer lo que quiera, porque está soltero. Pero un casado es diferente. Sabe, pastor, es que yo me había puesto de acuerdo. Es que aquello, y uno tiene que empezar a navegar eso y planear las cosas con tiempo o motivar a que, ok, tráete a tu familia. ¿Por qué no vienen una vez a la semana? Y en vez de hacerlo desde las 6 de la mañana, ¿por qué no oramos de 6 a 8 o de 4 a 6? O sea, la cosa que uno ora, como en el caso mío como pastor, yo tengo que entender que no tengo la misma iglesia que tenía en ese momento, que les decía, los quiero aquí a las 6 de la mañana, o los quiero allá en Norwalk a las 8 de la noche. Vamos a estar orando todos y todo el mundo llegaba. Y a veces era una bendición increíble que en ese lugar a veces hasta ni cabía la gente, de tanta gente que llegaba a orar. No cabían literalmente. Era una oficina chiquita, pues está bien, que había como unas 40 sillas, pero la gente estaba en las sillas, estaba en las paredes y afuera en la calle estaban orando, porque eran muchos jóvenes, todos ahí estaban. Pero ahora todos están casados y los regaña su señora, como dice están afligidos, como dice aquí la palabra del Señor. Yo estoy bromeando, porque van a decir, entonces usted lo regaña, señora. No, yo la regaño. No lo regañamos. Pero yo entiendo que es importante entender que cuando uno está casado, uno tiene que ir más lento, pero toda la familia tiene que estar junta sirviendo a Dios. Amén. Esto es bien importante. No, bueno, ustedes quédense, yo solo sirvo. No. Ok, necesito ser un poco más paciente, pero todos servimos al Señor. Amén. Yo y mi casa serviremos a Dios. Eso es algo que he puesto siempre en mi corazón. Dice el versículo: les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. Si alguno piensa que no está tratando a su prometida como es debido, y ha llegado ya a su madurez, por el cual se siente obligado a casarse, que lo haga. Por eso no peca, que se casen. Pero el que se mantiene firme en su propósito no está dominado por sus impulsos, sino que se domina su propia voluntad y ha resuelto no casarse con su prometida, también hace bien. O sea, lo que Pablo está diciendo acá es, que como él lo dijo en el versículo anterior, algunos tienen el don de continencia y no deben de casarse y sentirse forzados a que se tienen que casar porque se tienen que casar. Si Dios los ha llamado a servir a Dios así, sin estar casados, esa es la voluntad de Dios. Y uno que no tiene ese don, uno no puede entender a esas personas, pero los que sí tienen el don no nos entienden a nosotros, porque son dos dones diferentes que Dios le ha dado a cada persona en particular, y los dos son igual de valiosos y los dos son de Dios. Versículo 39: la mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Por eso yo a veces oigo a algunas mujeres: Señor, ya llévate a mi esposo, Señor, llévatelo. Yo no lo aguanto, ¿verdad? Ok, en mi opinión,
Por supuesto, está hablando aquí de las que están solteras. Ella sería más feliz, perdón, las que son viudas, ella sería más feliz si no se casa. Y yo creo que también tengo el Espíritu de Dios. Nuevamente, todos estos consejos yo tengo que leerlos tratando de entender a qué se refiere, de qué está hablando el apóstol Pablo. Porque si nada más lo saco hacia afuera y digo, oh, Pablo dice que no debo de tener relaciones, entonces quiere decir que yo y mi esposa, para poder consagrarnos a Dios, ya nunca vamos a tener relaciones. Quiere decir que el sexo es malo. Quiere decir, y empieza uno a inventar cosas que no están en la palabra de Dios. Uno tiene que entenderlo dentro del contexto y qué problemas Pablo está tratando de arreglar en esta situación específica que le está hablando. Ok, yo sé que parte quise hacer lo que se rieran un poco, porque este no es un tema fácil de hablar, ¿verdad? La gente se pone tensa cuando uno habla de sexo y cosas así. Pero dije, bueno, lo voy a hacer que se rían un poco para que puedan tener una conversación más fácil de recibir. Pero si tienen alguna pregunta, por supuesto, hagan cualquiera que sea, como la que hizo Santa. Me gustó porque pues, cuando uno tiene una duda, cualquier cosa, uno simple y sencillamente lo pregunta, y para eso estamos aquí. Ok. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, vamos a terminar en esta noche. ¿No? Ok. Si no tienen una pregunta, entonces déjenme concluir lo que en esta noche nosotros hemos aprendido. Lo que el apóstol Pablo está hablando más que ninguna otra cosa son los principios de Dios acerca de cómo nosotros podemos agradar a Dios, tanto como casados como solteros, en relación a la sexualidad. La primera cosa que Pablo desarrolla en estos principios es que él dice que la intimidad en la pareja es algo que debe de ser visto como un don y un regalo de Dios para la pareja. Número uno. Número dos, el apóstol Pablo menciona que tanto el hombre como la mujer deben de respetarse, amarse mutuamente, sin restricciones, ni del hombre ni de la mujer, el uno para el otro, con respeto y con amor.